no percibe. ¿Cuántos sabían que ahorita el Espíritu Santo estaba aquí paseándose? Él estaba aquí. Está aquí, pero es que ahorita se movía. Y ángeles de Dios entraron en este lugar. Pero para el hombre natural no pasó nada. El que es natural no percibe nada, no entiende nada, no ve. ¿Qué entiende el hombre natural? Lo natural. Pero el hombre espiritual, que es el otro hombre que está hablando aquí el Señor, dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Entonces volvamos a mirar en Romanos 8, es lo mismo que nos está hablando. No hay ninguna condenación, y es importante esto. No hay ninguna ¿qué? Condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Eso es estar en Cristo? ¿Los demonios creen en Dios? Pues tienen una fe más grande que cualquiera. Ellos saben. ¿Y están en Cristo? No. Entonces por esa razón es importante aquí que usted mire que está hablando de los que están en Cristo, como si se refiriera a una casa, a un lugar, a un espacio como estos. Nosotros podemos decir en esta noche que estamos en estas bodegas, ¿verdad? ¿Estamos enfrente? No. ¿Estamos al lado? No. ¿Dónde estamos? Dentro de. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está el Señor Jesucristo? En forma corporal. En su trono. En el cielo. La pregunta es, ¿y cómo hago yo para estar en Cristo Jesús? Si Él está allá y yo estoy acá. ¿Cómo? Aquí lo está diciendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para ir aclarando los conceptos, en Gálatas 5:19 nos indican qué es andar en la carne. Ya se la saben de memoria. Bueno, pare bolas. Aquí les va. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Entonces, los que no tienen ninguna condenación son aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo sé si estoy en el Espíritu de Dios o en la carne? Fácil, lea este listado. Esta es una de las listas negras de la Biblia. Le voy a leer 2 listas negras, ¿vale? Le explico. ¿Sabe por qué es una lista negra? Porque usted puede decir yo soy cristiano y yo le creo, pero si usted aparece en una sola de las listas negras, se fregó. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió o no me entendió? Ahora, ¿qué tan superficial es jugar con la vida eterna? Es cruel, es difícil. La palabra del Señor nos enseña que no le tengamos miedo a los que pueden matarnos el cuerpo, pero no nos pueden matar el alma. Que le tengamos miedo, pavor y terror a aquel que puede después de matarnos el cuerpo tomar el alma y echarla en el infierno, porque no es juego, es muy cruel. Y si soy pastor hoy es porque yo estuve ahí.
Y si yo no supiera que el infierno es real, yo creo que jamás me hubiese convertido. Algunos piensan que se pueden convertir a Dios por amor a Dios, pero lo último que tiene un hombre natural y carnal es amor por Dios. No le nace. Así que Dios te ayuda diciéndote, teme a la condenación eterna. Y muchas veces no entendemos que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y viene a mi memoria el caso de unos muchachos. Va por la carretera mi hermano, en un carrito ahí, van para la costa. Al rato los pasa un par de muchachos en un carro a altísima velocidad y con el volumen de la música a todo timbal. Ya usted sabe. Allá. Yo no sé qué estarían escuchando, yo creo que reggaetón. Y estaban escuchando el reggaetón. Y mami perrea. Y esos dos iban ahí, pero empoderados. El mundo estaba en sus manos. Estaban fortalecidos. ¿Eran qué? Los chachos. Y pasaban como un soplete. Bueno, pasan como 20 minutos. Y mi hermano me cuenta, me dice, hermano, y de repente un accidente en la carretera. Una tractomula ahí parqueada y un carrito, el que nos había pasado a todas, a la orilla de la carretera. Lo que me cuenta mi hermano que me impactó es que él me dice que el asiento del chofer quedó metido casi contra el baúl del carro, ¿sí me entiendes? O sea, el carro, por pasarse a otro, calculó mal y se lo puso una tractomula de frente. Y obviamente el que queda al lado cuando está uno pasando un carro es el piloto. Entonces se dio contra la tractomula y fue el golpe tan brutal que metió al muchacho contra la silla de atrás. Lo que mi hermano me dice que le impactó a él y que también me quedó a mí en la mente, me dijo, hermano, el piloto, el muchacho que había estado allí, ya estaba afuera. Estaban pero recién accidentados. Y el muchacho tenía la barriga así de grande. Estaba reventado. Muchachito joven, muy joven. Y me dice que estaba en el piso y todavía respiraba hacia... Y me dice que el copiloto estaba como aturdido, recostado contra el carro, y me dijo, hermano, yo nunca había visto una cara así. Si la muerte tiene cara, esa era la cara de la muerte. Este muchacho, el copiloto, estaba pálido de todo lo pálido. Y les digo una cosa, ¿por qué? Porque todos nosotros somos muy valientes y somos muy bravos, somos muy fuertes, hasta el día que te toca enfrentarte con la muerte. Ese es un demonio que no perdona y que si tú no estás en Cristo te vas a ir a una condenación eterna. Y tú no sabes cuándo llegará ese momento, porque nunca avisa. A mí me pasó también, a los 24 años, iba en un bus para Neiva y yo iba en mis pensamientos, yo iba diciendo a seguir jartando trago, a seguir mujeriando y a seguir fregando la vida. Pero lo que yo no sabía es que esa noche la muerte me iba a visitar. Y yo creo que en una noche maduré lo que no maduré en 24 años. Porque uno se comporta como un necio. Porque dice la Biblia que la necedad está en el corazón del muchacho. Entonces, no hay que estar viejo para morirse. Para morirse solo hay que estar vivo. Y la pregunta es, y usted tiene que empezar a mirar hoy, ¿en qué punto está usted? ¿Es usted un hombre natural? ¿Es usted una persona carnal? ¿Es usted una persona espiritual? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y vamos a mirar aquí dos listados nomás, ¿vale? Y si una sola de estas cosas le pega, yo le recomiendo que a partir de esta misma madrugada, mejor dicho, vaya a la casa, duérmase si quiere un poquito y levántese a trabajar en el asunto. Y el que piense que la salvación es fácil, así como muchos dicen, yo le digo, no papá,
le toca a uno orar con ganas y convencer a Dios de que de verdad quiere dejar el pecado y necesita ayuda, porque nadie puede dejar su pecado solo. Y necesita ayuda, y cuando Dios oye, viene el poder de lo alto y te cambia la vida para siempre. Pero hay que convencer primero al rey, eso no es así nomás. Hay que orar y meterse con Dios, si no el diablo se lo traga a uno vivo. A ver, coja la lista. Si alguna le pega, me cuenta. ¿Preparado? Oiga, escúcheme bien, y si le pega más de uno, bueno, ya usted sabe, la Biblia lo lea usted. Usted no lee la Biblia lo encasilla. ¿Está preparado o no? Bueno, vamos a hacer el ejercicio y cada uno en secreto, porque si los pongo a levantar la mano de pronto los avergüenzo y no es la idea. Pare bolas, pare bolas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no... ¿Qué dice? Pero ¿y si tienen buenas intenciones? Ay, pero si de pronto dentro de un año han programado dejar el asunto, no era. Ay, pero ¿qué tal Dios conmigo sea más buena gente que con los demás? No. Y en última, si usted se pone a pensar, ¿quién es usted? Además de nada. Ahora, para que usted se pueda entender esto, le voy a explicar un poquito, ¿vale? Adulterio. ¿Cuándo se comete adulterio? Cuando se tiene una relación íntima con una mujer que no es su esposa o que no es su esposo, estando usted bajo el vínculo matrimonial. ¿Se entendió? 1. 2. Fornicación. La palabra fornicación significa inmoralidad sexual. Entonces, ¿esto qué cobija? Toda la clase de la inmundicia. La pornografía, por ejemplo. ¿Qué significa la palabra pornografía? Etimológicamente viene de la palabra griega porneia, que es la palabra griega para fornicación, y grafía, que sería el grabado o la película o la filmación de la fornicación. Entonces la fornicación es la inmoralidad sexual. Quien habita en inmoralidad sexual tiene su lugar en el infierno. Ese es su lugar, no hay otro lugar para él. Inmoralidad sexual hay también en el matrimonio. Eso a veces no se predica, pero se los aviso. Si usted tiene relaciones con su esposa que no son correctas, para Dios es pecado. No lo haga, o déjelo, mejor dicho. Inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? ¿Saben qué es inmundicia? Inmundicia significa vivir pensando en sexo. O sea, un hombre sin Cristo es un inmundo. Siga adelante. Lascivia es el deseo desmedido por cualquiera de los placeres de la carne. Idolatría, cuando usted cambia el partido de la selección Colombia por adorar a Dios. O sea, San Falcao es su Dios. Y no se le olvide que cuando se esté muriendo, Falcao no va a estar a su lado. Sigamos adelante. Hechicerías. Bueno, ya se saben qué son las hechicerías. Enemistades, o sea, tener enemigos, no porque yo tenga enemigos, porque no tener enemigos es prácticamente imposible. Pero el punto es que yo no debo tener enemigos de mi parte. ¿Quién me entendió eso? Bueno, sigamos adelante. Pleitos, bueno, se entiende. Celos, se entiende. Iras, contiendas, disensiones, bueno, herejías, borracheras. Entonces ya sabe, ¿no? Al que le gusta el chupe, va a chupar. y se lo dice un ex chuparín.
Tomaba más que cualquiera, pero Dios me rescató de eso. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Vea este otro precioso listado. Rápido, rápido, busque ahí. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice el Espíritu de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué dice? No heredarán. No erréis. Vuelven y repiten a quiénes. Los fornicarios no capan lista negra. ¿No yo? De una le aviso. Y de una le aviso que hay como 5 listas negras en la Biblia. Y en ninguna los excluyen. O sea que para los fornicarios está reservada la parte más sabrosa del infierno, donde el trinche está más filadito. Y eso era uno sin Cristo, porque sin Cristo éramos así. Pero Cristo rompe ese poder. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ojo con esta parte, porque hoy en día hay iglesias así. ¿Ni los qué? Entonces hoy en día hay iglesias gays. ¿Sí sabían? Y hay disque pastores gays. ¿Sí? Y yo no sé cuál es el complot que tiene esta gente con mi casa, con mi familia. Porque al frente de mi casa me pusieron la oficina para los gays. ¿Seguro? Allá en La Soledad. Y la primera iglesia gay de Colombia queda también en el mismo barrio. Tienen como un complot. Entonces, ellos dicen, y yo estuve hasta escuchando el tema, ¿qué es lo que dice el tal pastor ese? Dice: no, me aburrí de ser lo que no soy, dijo. Y es que las iglesias evangélicas normales no nos aceptan. Esta es una iglesia donde se acepta a todos como son. ¿Pero qué dice la Biblia? Ahora, ¿usted sí entiende por qué dice ni los afeminados, ni los que se echan con varones? ¿Se entiende o no? O sea, el que se echa con varones, y el que no se echa también, porque es afeminado. No es, el énfasis aquí es esto: que hay hombres que se creen mujercitas. Entonces son los afeminados. Entonces son delicaditos y hablan todo rarito. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Pero hay otros que son unos machomanes. ¿Sí? Pero se van con los afeminados. ¿Sí me entendió? Entonces, dentro de la ideología de ellos, no es lo mismo un extremo que el otro, pero para Dios es el mismo tema. Según ellos, los machazos son los esposos, porque así les dicen. Yo tuve amigos así en el mundo, no sabe lo que hablan. Sí, y el tipo decía, yo me acuerdo, trabajaba en la peluquería y decía: ay, me voy a dar de comer a mi marido. Yo decía: ¿cómo? Sí, así. Pero el tipo era bien así partido, eso no cabía. No, eso me han dicho casi hacía el arco donde entraba. Es en serio, ustedes no me creen, pero es verdad. Ese pobre muchacho andaba así que yo decía: Dios mío, pobre tipo, esa espalda, ¿cómo la tendrá? Mire, nosotros nos reímos acá, pero esa es una vida bien cruel. Una vida bien cruel. Yo tengo un primo que toda su vida fue homosexual. Y yo estaba orando por mi familia. Y la última vez que fui a Neiva, y bueno, hace como 3 días a Neiva, primero se convirtió un primo mío que toda la vida ha sido bien bailador, toma trago, mujeriego. Pero el otro primo mío, ese sí era, pero bien afeminado. Y la última vez que vino de Ecuador me llamó para decirme: Toñito, estoy yendo a una iglesia cristiana. Dios ama también al homosexual. Usted no va a creer que porque usted es borracho usted es mejor que el gay. No, además que borracho vaya usted a saber. Sí.
Se le borra la película y al siguiente día, amigo, ¿qué pasó? Mire, le voy a contar una cosa para que usted entienda ese tema. ¿Saben qué hacía este grupo de muchachos? Ellos tenían, allá en Neiva, como una especie de matrona patrono. Porque era un tipo, y yo lo vi, que él era gay, pero tenía a su esposa. Impresionante, seguro. No me acuerdo tanto que llegaron estos tipos y me dicen, mira, si ves a ese tipo que está ahí, un tipo, usted lo ve. Una cara de varón, hermano, que se espantaba a cualquiera. Era el amante del tipo. Y sentado al pie de la esposa con las dos hijas del gay viejito. Y este gay viejito tenía un poco de muchachos, otros gaycitos. ¿Sabe qué hacían estos muchachos? Usted no me va a creer y yo no sé si se va a reír, ríase si quiere, ese es problema, pero escúcheme bien. ¿Sabe qué hacen esos muchachos? Se iban a tener relaciones sexuales con todo el batallón de Neiva. Y se metían de a 100 y de a 150 soldados allá en una bacanal con esos muchachos. Si usted cree que nuestras fuerzas militares son los héroes de la patria, revalúe. La homosexualidad y la corrupción en las fuerzas militares, una cosa espantosa. ¿No yo? Así que usted no crea que porque el militar es un machazo, no se confunda. Que puede que no. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, ni los que, ni los ladrones, ni los que, maldicientes. ¿Se entiende esa palabra? Sí, ¿verdad? ¿Qué es un maldiciente? El que habla mal, hombre, el que de cada 10 palabras dice 9.5 groserías. Bueno, está bien, entonces 9. Ni los avaros, ni los borrachos, vuelven y repiten lista, ¿sí ven? Ni fornicarios ni borrachos, esos los tienen pero bien fichados. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Volvamos a Romanos 8. Y mira esto tan maravilloso. Pero ¿qué pasa si tú quieres la salvación? ¿Qué pasa si tú quieres la vida eterna? Entonces tú te acoges al Señor Jesucristo. Tú le dices con todo tu corazón, Dios, estoy cansado de andar sin ti. Padre bueno, no quiero ir al infierno. Padre mío, sáqueme de esas listas negras. Entonces usted le pide a Dios que le dé ¿qué? El Espíritu Santo. Y viene el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dése cuenta que aquí en estos versículos mencionan 3 leyes. La primera ley, la del Espíritu de vida, dice. La segunda ley, la ley del pecado. Y la tercera, la ley, pero de Dios. Más adelante está la ley de Moisés. Entonces en la ley de Moisés se establecieron las cosas que son pecado. Y estas leyes lo que hacen es inculparme más de mi pecado. Pero de por sí, en el cuerpo suyo y en su ser hay una ley de pecado. Ahora piensen esto. Una ley es algo imperante. Por ejemplo, escúcheme bien. Si usted comete una infracción de una ley aquí en Colombia y lo pesca el policía, ¿qué le hace? Coge usted y mata a otra persona. No, es que le ponen un parte, ¿no? Estoy hablando de algo grave. Usted coge y mata a otra persona y lo coge el policía en flagrancia. ¿Qué le pasa? Lo captura. ¿Por qué? Porque infringió ¿qué? Una ley. Entonces la ley del pecado es algo que se enseñorea de la persona.
a no ser que esa persona le clame a Cristo y le diga, dame tu espíritu, para que ahora la ley de la vida rompa la ley del pecado en mi vida. Entonces escúcheme bien esto. El pecado es lo que trae la muerte a su vida. ¿Y qué significa la palabra muerte? Primeramente muerte significa separación antes que destrucción. Entonces, por ejemplo, usted es un espíritu que tiene un alma, se está ahí metido en ese estuche que llama cuerpo, ¿sí? Pero el día que usted sale de ese cuerpo, el día que usted lo separan del cuerpo, es lo que nosotros llamamos muerte. Por ejemplo, si el Señor mandara a llamar a alguno acá hoy, en esta noche, y le dice, bueno, hija, llegó su hora, hijo, venga conmigo, sale el espíritu suyo. Si está con Cristo, va para arriba. Si está sin Cristo, va para abajo, porque hay una ley de pecado que lo hunde. Y esa ley es imperante. Esa ley no es que si quiere o no, es una ley y lo hunde. Ahora, si tiene a Cristo, ¿va para dónde? Pero se separó ¿qué? El cuerpo del espíritu. Inmediatamente, ¿qué pasa con el cuerpito? ¿Qué dice la gente? Se murió. ¿Cierto? Esa es nuestra expresión. Pregunta, ¿dejó de existir esa persona? No. Usted es un ser espiritual y no puede morir, o sea, destruirse. Entonces, o usted va a vivir eternamente o a morir eternamente. ¿Y qué es la muerte segunda? La separación nuestra por la eternidad de Dios. Entonces, dése cuenta. Hay una ley que es la ley del pecado, y aquel que está bajo la ley del pecado, la muerte lo cobija. ¿Y qué es muerte? No solamente separación. ¿La enfermedad es vida o muerte? Es muerte. La enfermedad hace parte de la muerte. ¿Había enfermedad cuando Dios creó al hombre? La muerte entra por el pecado. Y por esa razón es que hasta el día de hoy, cuando oramos por los enfermos, viene el espíritu de vida, rompe la muerte y te sana. Amén. Y solo Él tiene ese poder. Entonces, hermanos, ¿cuál es el rema de Dios para esta madrugada? Muy simple. Si usted está en Cristo Jesús hay una ley. Y esa ley es de vida. Y la ley de vida rompe la ley del pecado y con eso rompe la ley de la muerte. Entonces la próxima vez que Satanás a usted lo visite con tentaciones, hable de este versículo. Dígale, Satanás, apártate de mí, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del espíritu de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Y alguno dirá, pastor, ¿y por qué nos predica eso? Porque lo viví. Iba en el carro en la semana y empezó un ataque de demonios, una cosa horrible, hermano, a mi alrededor. Y me cansé. Cuando se bajó mi hermano, no había podido orar. Agarré, hermano, el volante y oré. Y le dije, en el nombre de Jesús, en la ley del espíritu de vida en Jesucristo, me he librado de la ley del pecado y de la muerte. Apártate, Satanás. Hermano, fue inmediato. Inmediato. Y usted como creyente está llamado por Dios a tener esa fe absoluta. Escúcheme bien esto. Antes de terminar, le quiero decir una cosa que me impactó. Acompáñeme a la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2. Calor, ¿sabes? Porque es que, mire, en la iglesia cristiana hay varias visiones y doctrinas
acerca de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero entonces leí algo que me estremeció. Yo no sé cuántos sepan